Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos por acá, el profe Gio y mi amigo Roger, el hermanote, junto a un invitado que creo que no necesita mucha presentación, sin embargo, aquí está con nosotros el señor Dante Urbina desde Perú. Señor Dante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigo Roger, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Contento de poder compartir con ustedes. Hola, ¿qué tal? Un saludo a ambos y es un gran honor y nos sentimos muy alegres también de que esté acá acompañándonos y todas las personas que nos puedan escuchar y ver por acá. El tema que Dante nos va a regalar en este día está relacionado precisamente con la existencia de Dios. Vamos a ponerle mucha atención. Escuchas Buena Nueva. Sí, para que más o menos tengan un conocimiento un poco de quién es este señor que nos acompaña hoy, Dante Urbina. Él es autor y conferencista y docente especializado en temas de economía, filosofía y teología. Fue seleccionado luego de un competitivo concurso internacional entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar en la reunión del Premio Nobel de Economía en Alemania. Es PhD en Philosophical Doctor en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de varios libros, entre ellos Dios existe en el 2016, Dios sí existe en 2017, ¿Cuál es la religión verdadera 2018? ¿Cuál es la iglesia verdadera 2023? Todos los cuales han estado en el top 10 de los más vendidos en su categoría en Amazon. Ha dado decenas de conferencias sobre diversos temas en espacios académicos de Perú, México, España, Colombia, Argentina, Costa Rica y Alemania. Ha publicado en revistas académicas de Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, India, Ucrania y Australia. Ha conducido el programa Respuestas Apologéticas de HM Televisión en España. Es blogger de Infocatólica y cofundador de la Escuela de Apologética DASM, discípulo, apologista, servidor y misionero de los Estados Unidos. Es también presidente del movimiento Gardendal en Perú. Es miembro honorario de la Asociación Nuestra América Göttingen en Alemania y consejero del Instituto de Estudios Hispanoamericano Benito Jerónimo Feijó en Chile. En este momento dejamos a Dante Urbina los micrófonos, pongamos atención porque nos trae algo bastante profundo y especial. Dante, adelante. Excelente, muchísimas gracias. Y voy a pasar a desarrollar este tema. Y pues luego entramos a un espacio de diálogo, de compartir, de profundizar juntos. Bueno, voy entonces con el desarrollo de esto y lo voy a conectar con mi historia de conversión también. Bueno, vamos con esto. Yo era ateo profundamente anticristiano. Y este es el primer libro de filosofía que leí, El Anticristo, de Friedrich Nietzsche. Inicié mi camino de adentrarme en los temas de la filosofía y la teología con el objeto de destruir la fe católica, de destruir el cristianismo. Mi perspectiva atea era fuertemente anticatólica y mis valores de vida, aquellos que Nietzsche, este muy conocido filósofo alemán, llamaba la moral de Amos en su libro Genealogía de la Moral de 1871. Para Nietzsche, la moral de Amos se caracteriza por valores como la fuerza, el orgullo, el honor, la voluntad de poder.
Y por otra parte está la voluntad, la moral de esclavos. La moral de esclavos estaría en las antípodas y tendría por valores la humildad, la paciencia, la mansedumbre, la compasión. Entonces, yo vivía mi vida como una suerte de encarnación de este paradigma nietzscheano. Para mí el sentido de mi vida era simplemente demostrar superioridad, aplastar a los demás, buscar solo mis fines egoístas y plantearme a mí mismo como el centro absoluto de la existencia. Ser una suerte de superhombre por encima de los demás que serían ni siquiera como borregos, sino los vería incluso como cucarachas. Esa era mi perspectiva de la vida como ateo anticristiano. Y viviendo así, me di cuenta de dos cosas. Primero, que realmente mi vida no tenía propósito. Eso de simplemente aplastar a los demás, viéndolos como si fuesen cucarachas, puede ser una serie de objetivos, pero no es propiamente un propósito con fondo, propósito con mayúsculas que llene el corazón de uno. Y lo otro que me encontraba era que siendo así estaba absolutamente solo. Entonces decidí tomar el camino de dar sentido a mi vida. Y dije, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Pero para encontrar la verdad, primero hay que destruir la mentira. Y la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Esa fue la premisa de mi investigación. Y me puse a profundizar en múltiples corrientes de la filosofía y de la teología para destruir intelectualmente al catolicismo. Y en particular tenía bastante odio al catolicismo porque era la encarnación de los valores que yo despreciaba. El catolicismo, al exaltar a gente como la Madre Teresa de Calcuta o San Francisco de Asís, exaltaba precisamente esa moral de esclavos que yo despreciaba. La paciencia, la humildad, la mansedumbre eran vistas por mí como tonterías. Entonces, básicamente mi pensamiento era como esa estructura base y mi forma de vida como esa estructura base de la dicotomía entre moral de amos y moral de esclavos que plantea Nietzsche. Pero he aquí que viene un pequeño detalle. Yo no había leído a Nietzsche. Yo pensaba todo eso en ese momento y vivía así sin jamás haber leído al filósofo alemán. Y cuando inicié mi camino de leer filosofía propiamente, el primer libro de filosofía que leí fue este, El Anticristo. Obra de Friedrich Nietzsche, el famoso filósofo anticristiano, algunos dirían incluso el filósofo anticristo. Y lo que quiero presentarles a continuación es una crítica a la filosofía de Nietzsche, una respuesta desde el teísmo cristiano a la filosofía de Nietzsche. Porque en la medida en que yo más profundicé en la filosofía y la teología para destruir la fe católica, terminé encontrándome con que la verdad y sentido que yo tanto buscaba está en la fe católica. Y cuando llegué a esa convicción y a un proceso de conversión también, me di a la tarea intelectual de decirme, ahora con todas estas cosas que he aprendido, tengo que dar la vuelta y destruir todos aquellos esquemas de pensamiento anticristianos que yo previamente quería utilizar para destruir al cristianismo. Así que aquí voy a dar mi respuesta desde el teísmo filosófico cristiano a los planteamientos de Nietzsche en esta obra. Sin más preámbulos, entonces, vamos con esto. En el numeral 2 nos dice Nietzsche, esta obra está estructurada por aforismos, como es propio del modo asistemático en que suele pensar Nietzsche. Y desde ya una anotación. Yo no veo a Nietzsche como un gran filósofo, a decir verdad. Yo sé que sorprende mucho a muchos adolescentes, sobre todo, que leen a Nietzsche y ya como que se lo toman como su modo de pensamiento y de vida. O sea, a mí no me sorprendió. ¿Por qué? Porque yo ya pensaba y yo vivía así, pero ya me había dado cuenta de que eso fracasaba, de que eso no daba sentido, de que eso no daba plenitud. Ya en la práctica me había encontrado yo con el fracaso del modo de filosofía de Nietzsche.
Y por lo tanto, cuando llegué a la teoría de Nietzsche luego, pues ya sabía que en la práctica era un fracaso. Entonces, digamos que a mí intelectualmente me pareció muy interesante leer a Nietzsche, fue algo muy interesante y lo es, ¿no? Pero más que por una gran armazón racional, lo es por su contenido discursivo, psicológico, casi poético, su reflexión existencial. Esté uno de acuerdo o no, yo diría que Nietzsche escribe extraordinariamente. Por eso es que puede engatusar a varios también. Diría que Nietzsche es un escritor de primera. Y un psicólogo en el sentido de poder desentrañar mecanismos de la mente humana también de primera. Un escritor de primera. Y, lo voy a decir, un filósofo de quinta. En el sentido de estructurar argumentos racionales y que las conclusiones se sigan de una estructuración racional del pensamiento, eso falta en Nietzsche. Nietzsche mucho lo que hay es la apelación al sentimiento, a las emociones. Y de ahí que mucho mueva también a ciertos adolescentes, ¿no? Vamos con lo que dice en el numeral 2. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que exalta en el hombre el sentimiento de la potencia, la voluntad de la potencia misma. ¿Qué es lo malo? Todo lo que tiene su raíz en la debilidad. Entonces, para Nietzsche, el binomio bien-mal se reduciría simplemente a fuerza y debilidad. Lo que es fuerte o lo que te hace sentir fuerte, la fuerza, la potencia, la voluntad de poder, para utilizar también la terminología nietzscheana, sería lo que es bueno, y lo asociado a la debilidad sería lo malo. De hecho, en el mismo numeral 2 dice lo siguiente, del filósofo alemán: perezcan los débiles y los fracasados, primer principio de nuestro amor a los hombres, y que se les ayude a desaparecer. ¿Qué cosa es más perjudicial que cualquier vicio? La compasión que experimenta el hombre de acción hacia los débiles y los degenerados. El cristianismo. Ahí tienen directamente lo que dice Nietzsche. Pues eso es el anticristianismo directamente. Se plantea a la compasión como debilidad. A la falta de compasión, a ser el hombre fuerte que pasa por sobre todos, como la fuerza, la potencia, la felicidad. Y a la compasión por los demás como cosa degenerada y débil. Porque miren, perezcan los débiles y los fracasados. ¿Qué significa perezcan? Déjenlos morir. Y si creen que esta es una interpretación maliciosa que estoy haciendo en Nietzsche, de que él quiere implicar que se muera esa gente, ya van a ver cuando llegue al numeral 7 lo que dice directamente Nietzsche. A mí me gusta basarme en las fuentes. Perezcan los débiles y los fracasados. Primer principio, nuestro amor a los hombres y que se les ayude a desaparecer. Hay regímenes que hacen desaparecer a gente que consideran inferior o débil, ¿no? Bueno. ¿Qué es más perjudicial que cualquier vicio? La compasión, el cristianismo. Nietzsche lo ve como signo de debilidad. Pero profundizando en la experiencia existencial del hombre, me encuentro con que la compasión no es debilidad. La compasión es fuerza. Se requiere mucha fuerza para ser compasivo. Mucha fuerza. Ser el hombre al que no le duele nada, que es fuerte y que está por encima de los dolores de los demás y que es como una de esas estatuas de las miniaturas de canales de YouTube que promueven el estoicismo, súper musculoso como un dios griego y con una mirada firme y todo eso. Y Nietzsche alababa eso. O sea, Nietzsche alababa precisamente a los dioses griegos. Él despreciaba a Cristo, al dios cristiano. Y él alababa la figura de esos dioses griegos. Puede en apariencia eso ser muy fuerte, pero no es tanta fuerza como la de la compasión. Hay que tener una fuerza absolutamente gigante para ser compasivo y seguir adelante, para dolerte de verdad de la miseria de los hombres, vivir junto con ellos y amarlos
y procurar ayudarlos en medio de uno de también su propia miseria, eso requiere más fuerza que ser como un superhombre nietzscheano. No es debilidad. Ser el hombre cristiano que carga la cruz y ayuda a los otros a cargar su cruz es mayor fuerza, es mayor potencia. El hombre cristiano es más fuerte que la quimera del superhombre nietzscheano. Ahora, vamos al numeral 7, ¿no? Que había mencionado. Dice Nietzsche: suponiendo que se mida la compasión por el valor de las reacciones que habitualmente provoca, aparecerá más claro todavía su carácter de peligro vital. La compasión estorba el cumplimiento de una ley de evolución como es la de la selección. Ampara lo que está maduro para desaparecer. Interviene a favor de los desheredados y de los sentenciados de la vida. Por el número y la variedad de las cosas fracasadas que ella retiene en la vida, da a la vida un aspecto sombrío y sospechoso. Se ha tenido el valor de calificar a la compasión de virtud, pero en toda moral aristocrática pasa por una debilidad. Todavía se ha ido más lejos, se ha hecho de ella la virtud, el solar, el origen de todas las virtudes. Pero no hay que olvidar que esto se ha hecho desde el punto de vista de una filosofía nihilista que inscribía en su escudo la negación de la vida. Tenía razón Schopenhauer cuando decía: la vida es negada por la compasión. La compasión hace la vida todavía más digna de lo que es, de ser negada. La compasión es la práctica del nihilismo. Recordemos que Nietzsche escribe esto en la segunda mitad del siglo XIX. Para esa época que tenemos, la teoría de la evolución de Darwin ya estaba publicado un poco antes, a mediados del siglo XIX, el libro El origen de las especies de Darwin. Y la ley de la selección natural, ¿qué es lo que nos dice? Que deben sobrevivir los más aptos. ¿Y qué pasa con los menos aptos? Se mueren y quedan atrás. Y los que proliferan y evolucionan y terminan imponiendo su carga genética serían los más fuertes. Los débiles que perezcan, los defectuosos que se mueran. Y hay que dejarlos morir para que avance la evolución. Pues bien, Nietzsche aplica esto a la vida humana, no simplemente a la evolución de los animales, sino a la dinámica de la vida humana misma. Vuelvo a leer la cita. Habiendo recordado lo que dice la teoría de la evolución, de nuevo vamos con lo que dice Nietzsche. La compasión estorba el cumplimiento de una ley de evolución, como es la de la selección. Ampara lo que está maduro para desaparecer. Interviene a favor de los desheredados y de los sentenciados de la vida. O sea, la moral de Nietzsche está mal si yo doy agua a un anciano pobre que está a punto de morir literalmente de sed. O si doy comida a un niño desdichado que está literalmente al borde de morir de hambre. Porque entonces estaría impidiendo el cumplimiento de la ley de la selección natural. Los débiles deberían simplemente perecer. No deberíamos compasivamente ayudar a los desheredados y desposeídos. ¿Eso es fuerza? Eso no es fuerza, eso es crueldad. Crueldad como la de los nazis. Y fuerza es saber enfrentarse a los nazis. Fuerza es ser alguien como Maximiliano Kolbe, asesinado por los nazis, o Edith Stein, asesinada por los nazis. Alguien dirá: Dante, pero ¿cómo vas a hacer esa simplificación de conectar a Nietzsche con el nazismo? Es un tema académico muy discutido. Estoy de acuerdo con el punto de que Nietzsche no era un biologicista, en el sentido de que redujese la cuestión a un asunto racial. ¿Ok? Pero si ustedes leen el libro Mein Kampf
mi lucha de Hitler. Hitler no solo habla de la cuestión racial. Y tampoco es cierto que nunca Nietzsche haga referencia a un asunto como la raza. Más adelante vamos a ver que sí. Pero no es lo central en su pensamiento. Tampoco. Pero a lo que voy es que la idea de dejar perecer a cierto grupo que es percibido como inferior, como subhumano, pues es algo que está implicado por esta cita. Y oponerse a eso, en nombre de la vida, de los débiles que también vale, eso es fuerza. Y no el fantoche que quiere vender el filósofo alemán. Dice en el numeral 9. Lo que el teólogo tiene por verdadero tiene que ser falso. Este es casi el criterio de la verdad. Esto suena excelente como eslogan para adolescente que le quiere decir a su mamá que ya no va a ir a misa. Está genial el eslogan. Pero es absolutamente pobre como razonamiento. Es un eslogan. Por eso Nietzsche tiene tanta pega, porque te da eslogans. Frasecitas que emocionalmente golpean. Pero vamos, o sea, por objetividad filosófica, por racionalidad, o sea, esto de decir que lo que cree el teólogo, o sea, casi por regla, tiene que ser falso, es simplemente la muestra de un prejuicio. Yo no encuentro en toda la obra de Nietzsche una demostración racional, sistemática, con premisas y conclusión que lleve a la conclusión de que Dios no existe o que el cristianismo es falso. No encuentro eso en toda la obra de Nietzsche. Lo que encuentro en la obra de Nietzsche es un montón de críticas a los cristianos, de la hipocresía, de los supuestos efectos sociales, psicológicos, existenciales, perniciosos del cristianismo. En suma, lo que yo encuentro al final en este libro es un berrinche de que el cristianismo es feo, 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 malo, malo, malo. Pero una demostración de que el cristianismo es falso, así como plantear argumento 1, argumento 2, premisa 1, premisa 2, conclusión, concatenación lógica que lleva a la conclusión de que el cristianismo es falso, por ejemplo, no. Lo que encuentro es un berrinche que el cristianismo es nocivo, malo y feo. Y si les parece fuerte que diga berrinche, porque pues hay mucha gente que se puede sentir muy afectada y que están diciendo algo malo de Friedrich Nietzsche, pobrecito. Acuérdense de eso cuando llegue a leer la última cita, para que vean cómo termina Nietzsche, este libro. Yo hablo con fuentes. Sigamos leyendo, numeral 12. Para que vean que Nietzsche piensa desde el prejuicio, no desde la información y la cultura. Dice el filósofo alemán, ¿qué le importa la ciencia a un sacerdote? Está demasiado alto para ella. Entonces, Nietzsche pues quiere plantear como que a los sacerdotes no les puede importar la ciencia porque ellos son del conocimiento teológico elevado y no se preocuparían de algo como la ciencia. Lo hace para despreciar a los sacerdotes como pues hombres que no van a estar conectados con la realidad del pensamiento racional, científico. Bueno, aunque duela, hay que decir que en este punto Nietzsche se demuestra como un ignorante. Miren lo que muestra los datos de la realidad. ¿Quién fue San Alberto Magno? Sacerdote dominico. Realizó aportaciones a la lógica, la psicología, la astronomía y la zoología, e incluso a otras áreas. También está la botánica, por ejemplo. O sea, un erudito, un sabio que realizó aportes en múltiples áreas. Y él no es posterior a Nietzsche. Es un gran sabio conocido de la Edad Media. De otro lado, Roger Bacon es un sacerdote franciscano. ¿Y se acuerdan que Nietzsche decía que un sacerdote como que se siente muy por encima de la ciencia y que como que no le interesa la ciencia? ¿Saben quién es Roger Bacon, este sacerdote franciscano? El padre del método científico. El padre del método científico es un sacerdote, ¿ya? Y es medieval. Luego tenemos a Nicolás Steno, sacerdote danés, considerado el padre de la geología. Tenemos a Gregor Mendel, sacerdote agustino, padre de la genética. Entonces acá tenemos tres padres, es como que a Nietzsche lo tienen de hijo, ¿ah? O sea, tenemos el padre del método científico, el padre de la geología, el padre de la genética. O sea,
padres de ramas del saber científico o ciencias enteras o hasta del método científico, y me viene a decir de Nietzsche estos eslóganes de adolescente, de que, ¿qué le importa la ciencia a un sacerdote? Pues está bonito como eslogan de adolescente para protestar contra la religión, pero en términos de la evidencia auténtica de la historia, de la realidad de las cosas, no pasa la prueba. Y todas estas figuras científicas que he citado son eminentes previas a Nietzsche. Nietzsche podría haberlas conocido. Luego, más recientemente, en el siglo XX, tenemos a Georges Lemaitre, sacerdote belga, formulador de la teoría del Big Bang, clave de la cosmología contemporánea. Y a su vez tenemos también al padre Manuel Carreira, sacerdote español que colaboró como asesor en varios proyectos de la NASA. Y cualquiera de estos curitas deja a Nietzsche como un ignorante en materia de ciencia. ¿Ok? Vamos con el numeral 18. Dice el filósofo alemán. El concepto cristiano de Dios, Dios, el Dios de los enfermos, Dios la araña, Dios el espíritu, es uno de los conceptos divinos más corrompidos que ha habido en el mundo. Quizá está al más bajo nivel de la evolución descendente del tipo divino. Es un Dios degenerado hasta el punto de estar en contradicción con la vida, en vez de ser su glorificación, su eterna afirmación. Fin de cita. ¿Saben a qué divinidades glorifica Nietzsche? Quien sepa el pensamiento de Nietzsche sabe que lo que voy a decir a continuación es verdad. A los dioses griegos. Y en particular un dios que a Nietzsche le gusta mucho es Baco, el del vino. Nietzsche tiene también mucho aprecio por la figura de Zeus. O sea, ¿qué son los dioses griegos? Adolescentes con superpoderes. ¿Quién ha leído la mitología griega? ¿Han visto los arranques de Zeus, por ejemplo? ¿No? Que no controla sus pasiones, sino que es controlado por sus pasiones. Parece un puberto de 13 años, Zeus, solo que con superpoderes y capacidad de lanzar rayos. O el resentimiento de Hades y cómo vive movido por resentimiento. Son dioses esclavos de sus pasiones. Si Nietzsche a eso le llama la plenitud de la vida, pues bien, hay un montón de gente que se la pasa en el mundo de, por ejemplo, de esas pasiones desenfrenadas y no tienen plenitud de vida, son los que viven como muertos cuando vas y hablas con ellos realmente y ves cómo están por dentro. Es una visión muy superficial la de Nietzsche, que solo va a convencer esto a almas superficiales o a almas vulnerables en momentos dolidos. ¿Les parece duro lo que digo? Pues bueno, qué pena. Supuestamente Nietzsche es el que forma gente dura, ¿no? Y los cristianitos somos los débiles. Bueno, entonces algo que diga un cristianito débil no debería dolerte a ti, nietzscheano duro, ¿no? Sigamos. Hablo fuerte, sí, y es que como dice San Pablo en 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de pusilanimidad o cobardía, sino de fuerza, de amor y de dominio propio. Numeral 19, dice Nietzsche. ¿Se acuerdan de que seguro salen los que van a decir, Dante, ¿cómo puedes conectar a Nietzsche con el nazismo? Yo no digo que Nietzsche sea idéntico con el nazismo, pero de que hay correspondencias, paralelos o hasta conexiones, o sea, es una tesis académicamente muy bien argumentada. Ya sé que hay académicos que se oponen a esa tesis también, o sea, es un tema de debates entre académicos, pero, o sea, conectar a Nietzsche con el nazismo, o sea, es algo que es perfectamente factible para un bando del debate académico y tiene sus fuentes. Ahora, lo que normalmente se replica es que Nietzsche no se fijaría en esos asuntos de la raza. Pues miren lo que dice el numeral 19. El que las razas del norte de Europa no rechacen al Dios cristiano es cosa que verdaderamente no honra su don religioso, por no hablar de su gusto. Debieron acabar con ese producto de la decadencia débil y enfermiza. Por no haberlo hecho, pesa sobre ellas una maldición. Absorbieron en todos los instantes la enfermedad, la vejez y la contradicción. Desde entonces no han vuelto a crear dioses.
casi 2000 años y ni siquiera un Dios nuevo. ¿Saben de qué se está lamentando Nietzsche? De que Europa, las razas del norte de Europa, esos hombres fuertes tipo vikingos, que a él le gustaba ese tipo de guerrero, tipo vikingo, fuerte, o como espartano, es la figura de lo que debe ser el hombre para Nietzsche. Pues bien, a Nietzsche le frustraba que esos hombres que creerían en los dioses de los vikingos, en Odín, Thor, que creerían en los dioses griegos, en Júpiter, en Zeus, si sea que queramos tomar la nomenclatura romana o la nomenclatura griega, la idea es esta de estos dioses así como que fuertes y todo eso, ¿no? Entonces Nietzsche ve como algo deplorable que las razas de Europa, que son razas fuertes, tipo vikingo, como digo, hayan venido a creer en algo débil como el dios judeocristiano. Y digo aquí a propósito judeocristiano, porque ¿de dónde viene esta visión? Previo desde el judaísmo. Entonces es curioso porque Nietzsche siente que los hombres europeos tenían unos dioses en el mundo clásico grecorromano, más o menos acorde a los valores de la vida y la potencia de la vida, tal como la conceptuaba él, y que con el cristianismo vinieron en decadencia, o sea, como que eso debilitó su poder como pueblo, como raza. Pues bien, esa acusación la podría lanzar también respecto de la influencia pues, de los judíos o de los judeocristianos sobre Europa. Así que yo no digo que haya un paralelo exacto, tampoco digo que Nietzsche defina raza de modo biologicista, sé que no es el caso. Pero no es que la noción esté absolutamente ajena al pensamiento de Nietzsche, ¿no? Pero Nietzsche acá se hace una pregunta interesante. Él dice, casi 2000 años y ni siquiera un nuevo dios. Efectivamente, o sea, en las culturas antiguas se creaban dioses nuevos, o sea, cada 2 años. Si no es que cada 2 días. El dios del arroz, el dios del pan, el dios del trueno, etc. ¿Y cómo es posible que hayan pasado 2000 años y no hay ni un dios nuevo? ¿No será que se habrá encarnado precisamente el dios verdadero? Entonces Nietzsche se fastidia de algo que en realidad tiene que admitir. O sea, ¿cuál es la explicación de que han pasado más de 2000 años y ni un Dios nuevo? Pues bueno, puede ser que se encontraron realmente con el Dios verdadero. Punto. Numeral 20. Dice. A ver. El budismo. Sí. Es muy interesante lo que dice sobre el budismo. En el numeral 20 dice, el budismo es 100 veces más realista que el cristianismo. La crítica del cristianismo tiene mucho que agradecer a los indianistas y les debe el poder comparar ambas religiones. El budismo es la única religión verdaderamente positiva que nos muestra la historia. Y más adelante dice, en la doctrina de Buda el egoísmo se convierte en un deber. Es la única cosa necesaria. Nietzsche alaba extremadamente el budismo. Eso es raro, suena raro. Cuando yo estaba en mi etapa de investigar las diferentes corrientes filosóficas y teológicas, una que investigué bastante fue el satanismo. Me metí a investigar a fondo el satanismo. Y cuando yo he leído al satanismo, lo que tú vas a encontrar en gran parte de la lógica satanista es filosofía tipo nietzscheana, tipo el anticristo. Y hay páginas satanistas que te hacen grandes alabanzas sobre el budismo. Podría parecer que budismo y cristianismo son muy cercanos, pero quien de verdad entiende el budismo y quien de verdad entiende el cristianismo sabe que son diametralmente opuestos. Por ejemplo, ¿cómo es esto de que Nietzsche dice, en la doctrina del Buda el egoísmo se convierte en un deber, es la única cosa necesaria? Lo que pasa es que el mundo material es un estorbo. Los deseos, el sufrimiento, los demás, todo eso son estorbos frente al camino de la iluminación que es individual. Y tú tienes que ir al camino de anular tu propio ego. Que pocas cosas hay tan egocéntricas como meterse en el camino de anular uno mismo su propio ego.
Una cosa es el camino de accesis cristiana, que es en la luz de Dios y con Dios y para Dios renunciar a nosotros mismos. Y otro caso, el camino budista, en donde uno se centra en sí mismo egocéntricamente para destruir su ego. Es la paradoja, ¿no? Entonces termina siendo una religión egoísta. Y si a algún budista le duele que diga que el budismo es una religión egoísta, vaya y quéjese con Nietzsche. Nietzsche lo está diciendo. Me parece que Nietzsche hace un correcto diagnóstico allí. Claro que él se decanta por el lado del budismo, yo me decanto por el lado del cristianismo, por el de la fuerza del amor, y no la apariencia de fuerza del egoísmo. Ahora, quiero que vean cómo termina este libro. Este libro termina básicamente con un berrinche, dice Nietzsche, en el numeral 62. Quisiera fijar en todas las paredes esta acusación eterna contra el cristianismo, pegarla donde quiera que haya una pared. Tengo letras que hacen videntes hasta los ciegos. Llamo al cristianismo la única gran calamidad, la única gran perversión interior, el único gran instinto de odio para el cual no hay medios demasiado venenosos, demasiado subterráneos, demasiado ruines. Le llamo la única inmortal deshonra de la humanidad. Y se mide el tiempo contando a partir del día nefasto que fue el comienzo de este destino, a contar desde el primer día del cristianismo. ¿Por qué no ha de medirse a contar desde su último día? A contar desde hoy. Transmutación de todos los valores. O sea, acá Nietzsche está haciendo un berrinche de que no le gusta que la historia se cuente a partir de Cristo. Y lo que él quiere es que la historia se cuente a partir de su librito. De que uno termina de leer su librito y dice, wow, sí pues, el cristianismo es la única gran deshonra de la humanidad. Estoy citando textual, ¿no? La única, la inmortal deshonra de la humanidad. Así que, no, la nueva historia tenemos que iniciarla dando la espalda al cristianismo. Eso es un berrinche, o sea, incluso si tuviésemos un filósofo anticristiano, que hay filósofos anticristianos mucho más racionales y razonables que Nietzsche, no van a decir que el cristianismo es la única gran deshonra de la humanidad. Dirán que es la principal, la más grande tal vez, o una de las más grandes, y tal vez son, así como anticristianos, también fuertemente antimusulmanes. Filósofos racionalistas coherentes, así como es sumamente anticristiano, debería ser antiislámico. Por ejemplo, el pensador, no es propiamente filósofo, ateo Richard Dawkins, al menos en este punto, resulta bastante más racional que Nietzsche. Richard Dawkins, furibundamente ateo, no solo es crítico del cristianismo, sino también del Islam, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que Nietzsche no critique el Islam, pero el punto es que si Nietzsche también tiene críticas al Islam y a otros aspectos, ¿cómo es que acá se suelta diciendo que el único problema del cristianismo es que eso ya no es razonamiento? Eso son emociones, eso es un eslogan, es un berrinche. Y bueno, o sea, yo ya no soy adolescente, ya estoy adulto, no, o sea, está muy interesante como eslogan y muy pobre como argumentación el libro. Así que si queremos razonar de verdad, vamos a encontrar a ver así el cristianismo. No es objeto de esta conferencia desarrollar toda la apologética a favor del cristianismo. Tengo toneladas de artículos, libros y videos donde doy múltiples argumentos racionales con ciencia, filosofía, historia y múltiples fuentes académicas a favor de los diversos puntos del cristianismo. Pero de eso se trata, de dar una argumentación, no de formular simplemente emociones en contra de lo que no te gusta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dante. Interesante escuchar un poco sobre Friedrich Nietzsche. Aquí, bueno, aquí le decimos como Nietzsche, ¿verdad? Como tal. Y sí recuerdo algunas cositas que en algún momento universitariamente pues uno lee de él. Y efectivamente todavía hay muchas personas, ¿verdad? Que lo sostienen como modo de operar su propia vida, ciertamente, ¿verdad? Dante, mencionabas al puro principio, yo era ateo, dijiste, ¿no? Y me parece que según lo que estabas comentando desde este libro, pues se había convertido en etapa de adolescencia o etapa, no sé, tal vez universitaria,
como en tu caballito de batalla. Tengo entendido que así fue. ¿En qué momento es que empiezas a chocar con eso? Chocar específicamente, ¿te refieres con mi ateísmo o con lo de Nietzsche? Digamos, ¿en qué momento las ideas de Nietzsche te parecen que no son tan, como que no tienen un fundamento bien fuerte? ¿Sentís que son muy vacilables, vacila mucho? No, para Entonces mí fue inmediato. Yo comencé a leer este libro, como digo, el primer libro de filosofía que leí. Llegué al numeral 7 sobre todo, ese me lo acuerdo muy bien. Cuando vi que él hacía la analogía de la compasión diciendo que es mala porque impide el cumplimiento de la ley de la evolución, o sea, por selección natural y que simplemente hay que dejar perecer a los débiles, yo me dije, no, esto es lo que yo ya he pensado y vivido y no funciona. Entonces yo ya de antemano había vivido una vida conforme a ese tipo de pensamiento, en donde todos los demás son cucarachas inferiores que hay que ignorar o pisotear y dejarlos perecer a los débiles, y uno es como el superhombre que impone su voluntad de poder. En consecuencia, como yo ya me había encontrado con el sinsentido de ese tipo de vida, al leer a Nietzsche me pareció muy curioso encontrar por escrito la forma en que yo vivía antes, y al mismo tiempo ya sabía que no funcionaba, ¿no? Entonces, digamos que yo ya estaba vacunado contra este virus. considera, Dante, que el ateísmo tiene varias caras. No existe una posición universal como ateos. Le cuento que hace un par de años quizás venían en un Uber, ¿verdad? Y no sé por qué sale la conversación y el señor que va manejando me dice que él es ateo. Yo le escucho, empezamos una conversación ahí más o menos interesante cuando él se deja decir que como ateo, él siente que la vida, así lo dijo, que la vida de una hormiga es exactamente el mismo valor que el de una persona. Lo había comentado él. ¿Eso es así, Dante, tan radical o depende de visiones? No necesariamente todo es como universal. Hay todo tipo de ateos. En principio, los ateos deberían compartir la proposición de que Dios no existe, pero hay que decir que hay incluso quienes se dicen ateos, pero como no tienen razones para justificar la proposición Dios no existe, dicen, no, ser ateo es simplemente la negación de la creencia en Dios, o sea que hasta siendo agnósticos podrían ser ateos en tanto no tienen una creencia positiva en Dios, ¿no? Entonces, ni siquiera sobre esa proposición se pueden como abarcar en conjunto, pero tomando en principio que el ateísmo sería la postura filosófica de afirmar que Dios no existe, pues sobre esa base igual hay, claro, varias perspectivas de ateísmo. Hay ciertos enfoques raros de ateísmo que plantean la existencia, por ejemplo, del alma, ¿no? Como inmaterial y todo eso, y a mí me parece una cosa bastante curiosa. Hay los ateos que son puramente materialistas, e incluso dentro del materialismo existen niveles y distinciones. Hay desde el materialismo más simplón, como lo que formulaba este filósofo ateo Feuerbach, que decía el hombre es lo que come. Así, o sea, un reduccionismo materialista, así, el hombre es lo que come, punto. ¿No? Entonces, donde uno es casi pues un pedazo de carne y ya, pero hay otras formas de ateísmo diversas, ¿no? También hay ateos que niegan la existencia del libre albedrío. Entonces, si solo somos materia, no tenemos libre albedrío, no tenemos nada que ontológicamente nos distinga de forma sustancial respecto de una hormiga, de una cucaracha o de una piedra, claro, se podría decir que hay el mismo nivel de dignidad, por decirlo así, o de falta de dignidad. Entonces, hay en el ateísmo también pues una pluralidad sobre esto. Hay los que abiertamente van a afirmar estas cosas así fuertes, y hay otros que van a ser como un poquito más recatados o van a tener un poquito más de vergüenza. Quiero darles un ejemplo de una afirmación absolutamente indignante y desvergonzada que hace un famoso filósofo ateo francés. Acá se las muestro. Cito esto en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? En la página 30.
este filósofo Michel Onfray. Tiene un libro que se titula Tratado de Ateología, Física de la Metafísica, editorial Anagrama, Barcelona 2006, página 66. Miren, acá está. Basta con citar las palabras del ateo Michel Onfray, acérrimo partidario del determinismo conductista. O sea, lo que él sostiene es que la conducta del hombre es simplemente determinada por un conjunto de factores donde el libre albedrío no jugaría ningún rol. O sea, no habría realmente una decisión por libre albedrío. Seríamos una determinación materialista, simplemente. Pero miren las implicancias, porque él las dice completas. Y en lo que dice, realmente serían las implicancias, pues. Miren lo que va, pero él lo dice sin vergüenza. Acá cito. Quien se queja encarnizadamente de que los tribunales de justicia actúen, y voy a citar ahora las palabras de Onfray. Y ojo, si ustedes revisan la obra de Onfray, Onfray se está quejando de esto. Dice Onfray, los tribunales de justicia actúan de acuerdo con esta metafísica. El violador de niños es libre. Puede elegir entre la sexualidad normal con una pareja responsable y la violencia aterradora con víctimas que destruye para siempre. En su conciencia dotada de libre albedrío que le permite optar, prefiere la violencia, a pesar de que hubiera podido decir otra cosa. Fin de cita. Esto es vomitivo. Lo que va a argumentar Onfray, esto estoy citando de la página 66, si ustedes van a la página 67, lo que va a argumentar Onfray al final es que en realidad los tribunales de justicia deben basarse en que detrás de los actos humanos hay factores, cito, inconscientes, psicológicos, culturales, sociales, familiares, etiológicos, etc. Entonces rechaza la metafísica desde su ateísmo materialista fuerte, rechaza la idea metafísica en el que en el hombre hay un libre albedrío, pero claro, si los seres humanos tenemos libre albedrío, podremos elegir entre cometer o no atrocidades tan aberrantes como la mencionada. Pero si no existe libre albedrío y solo somos un conjunto de determinaciones, pues entonces ya no hay responsabilidad moral de que uno podría haber elegido hacer algo distinto que lo que hizo, ¿no? Porque a final de cuentas no habría una diferencia sustancial entre cometer un acto moral atroz y estornudar. Simplemente ambas serían acciones que serían productos necesarios de la concatenación determinista de los factores que llevaron a cierta conducta y punto. Entonces, esa es una consecuencia. Y ese ateo tiene la desvergüenza, pero al mismo tiempo la sinceridad de afirmar esa implicancia de su sistema, esa horrible implicancia de su sistema, ¿no? Yo creo que afirmar cosas como esa muestra que obviamente tal tipo de sistema es falso. Pero no todos los ateos se aventurarían a afirmar algo así. Aunque quién sabe si serían coherentes o no en eso. Ya esa es otra discusión. Es otra discusión. Y es complicado porque, mira, tomemos el caso de este taxista. Este taxista te decía que nosotros no teníamos mayor dignidad que... ¿Qué animal comparaba? ¿O las hormigas, creo? ¿O cucarachas? Hormigas. Hormigas, ya. Probablemente yo había pisado varias hormigas cuando venía de comprar de la tienda. Moralmente hablando, no tendría para ese paradigma que haber diferencia entre el aborto, matar a un niño, incluso puede ser a 9 meses, o el infanticidio incluso, un niño de 3 años, y pisar una hormiga, porque no hay diferencia cualitativa sustancial entre uno y otro, ¿no? Entonces, ahí las implicancias. En efecto, Roger, ¿quería hacer una pregunta? Sí, gracias. Es que, bueno, volviendo a Nietzsche, ¿verdad? Había hecho algunos apuntes donde más o menos era como su filosofía central, ¿verdad? Que Dios es una creación humana, un soporte emocional, que la moral cristiana es una moral de esclavos, que reprime la vida, exalta la debilidad. La cruz es símbolo de derrota, no de grandeza, que el hombre debe superar a Dios para convertirse en un superhombre, que son, bueno, puntos que ha tratado ya Dante. Pero creo que uno puede llegar también a una conclusión, si estoy equivocado, le agradezco que me corrijan, de que estas son críticas que plantean tal vez un desafío intelectual totalmente directo a la teología cristiana católica.
pero la teología cristiana católica la puede afrontar sin temor porque la fe cristiana no es irracional, sino que es profundamente y totalmente razonable. Me llamó mucho la atención esa similitud o esa explicación que dio un poquito de la parte del satanismo, porque hace poco estuve viendo una especie de explicación o conferencia de una persona satanista donde explicaba prácticamente eran cuestiones que tienen que ver con esta filosofía, pero me llamó mucho la atención porque era algo que lo enfocaban totalmente a la parte egocéntrica, narcisista, a que yo no le hago daño a nadie si no me hacen daño a mí. Y muchas de sus ideas van como por esta línea, van como hacia esto mismo de esta filosofía. Entonces me llama la atención que hay como una similitud entre esto que nos acaba de explicar con esas, no sé si llamarles tendencias o ideas que actualmente se están dando mucho en ciertas partes de nuestra sociedad o en ciertos lugares. Entonces tal vez me gustaría si pudiera abarcar un poquito más sobre eso, si realmente usted también lo ve como algunas similitudes que van por ahí o es simplemente algo que es como una simple, eh, no sé, que es muy parecido, pero no. Las similitudes de la filosofía de Nietzsche ¿con qué? ¿Con el satanismo Con se el refiere? satanismo, sí, correcto. Bien. Efectivamente, hay conexiones, ¿no?, que se dan entre el satanismo y la filosofía de Nietzsche. Muchos satanistas, cuando uno escucha el modo de pensamiento que tienen, más allá de las cuestiones que podamos decir, pues, de brujería o algo así, hay mucho de lo nietzscheano. También hay que decir que en el satanismo hay distintas ramas, o sea, hay desde los que directamente adoran a Satanás hasta los que te dicen que no, que ellos no adoran a Satanás, que lo ven como un modelo del que afirma su libertad rebelándose contra Dios, pero que en el satanismo cada uno se adora a sí mismo, pero que no adoran a Satanás. Claro que adorándose a sí mismo terminan adorando a Satanás también, o sea, sí, sin darse cuenta, o sea, de forma directa o indirecta terminan en lo mismo. Pero, a ver, por citar una referencia, miren, justo por acá la estaba ubicando. Este artículo lo encuentran con el título Satanismo o el nacimiento de una filosofía de la liberación, de Pablo Manuel Arenas López. Y nos dice lo siguiente. Antes de nada, lector, no se asuste sobre el título del artículo, pues esto de satanismo tiene todo menos de satanismo tradicionalmente hablando. El concepto usado con gran frecuencia a partir de la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos hace referencia a la construcción de una ideología, un pensamiento filosófico que tiene sus raíces en el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Entonces, explícitamente está diciendo que si se entiende bien lo que dice el satanismo como filosofía y no lo que tradicionalmente se piensa, al final es una construcción a partir de la filosofía de Nietzsche, ¿no? O sea, no solo lo estoy diciendo yo. Y más adelante en el propio artículo apunta lo siguiente. Cualquiera sabrá que, pues, en el satanismo un texto clave es la llamada Biblia satánica de Anton LaVey. Pues bien, en este artículo apunta. Cuando Anton LaVey, el creador de la Iglesia Satánica, publicó su libro La Biblia Satánica, lo hizo de la manera que nadie esperaba. Al principio todos pensaron que se trataba de una broma. Sin embargo, el libro y su contenido tenían un fundamento filosófico y existencial bastante arraigado en el pensamiento decimonónico de Nietzsche. Al igual que LaVey, este último escribió El Anticristo en el mismo sentido como una oposición de ideas. O sea, ¿qué nos está diciendo este autor directamente? Que, ojo, no es un autor que esté hablando en contra del satanismo, o sea, como que le está lavando la cara al satanismo. O sea, está diciendo que de este librito, El Anticristo, cuando dice El Anticristo se refiere a este librito, que ese es el título, ¿no? Es clave en el satanismo.
Luego continúa diciendo, tanto para Nietzsche como para Lavey, el cristianismo se impone como una filosofía que atenta contra la propia vida, al negar los placeres vitales y naturales del ser humano. Se trata de una negación de lo que somos como ser humano, como existencia pensante, como existencia deseante y como existencia sufriente. Entonces, ahí lo tenemos, no es una inferencia gratuita y no es que lo diga simplemente porque soy cristiano o porque estoy criticando a Nietzsche. O sea, tenemos este autor que ve la misma conexión que estoy explicando aquí. Dante, ya para ir finalizando, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que el Dante ateo cree en Dios. ¿Qué es lo que le impulsa incluso al día de hoy a tener estos libros tan profundos y a dar todas las conferencias que da? Pues lo único que puedo decir que me impulsa es algo que tiene que ser más grande que yo, porque yo soy muy insuficiente y débil para poder hacer las cosas o decirlas. De hecho, ayer yo terminaba una conferencia sobre el reinado social de Cristo, sobre Cristo Rey, y mi esposa me preguntó, ¿cómo te fue? Y yo le dije, bueno, igual que siempre. Es decir, que no importan las circunstancias, al final de cuentas termino diciendo todo lo que tengo que decir. Entonces, como que no puedo callarme. Que no puedo callarme. Y no es que sean mis planes, sino que al final termino diciendo las cosas. Y es lo que quiero decir. Pero al mismo tiempo es como que humanamente es como, oye, pero no, esto hay que suavizarlo y no sé cuántos, ¿no? Pero a la hora siento un impulso de decir, hay un mensaje que hay que dar, aunque sea fuerte, aunque no guste, aunque choque, hay que darlo. Entonces, en medio de mi investigación de temas de filosofía y teología, luego de profundizar en muchas corrientes, al encontrarme con la filosofía de Santo Tomás de Aquino, me encontré con que la verdad que yo tanto buscaba estaba allí donde yo creía que estaba la gran mentira, en la fe católica. Y terminé llegando a un convencimiento intelectual del catolicismo. Me convencí de que la fe católica es verdad. Y luego de eso, a los 2 o 3 meses de ese convencimiento, pasando yo por un proceso muy solitario de meditación, oración y lectura espiritual, tuve una experiencia muy especial el 14 de febrero del año 2007. Lo podría decir como que me cubrió una luz, como una comprensión inmediata, como una especie de sartenazo así, de entender todo desde el amor, en el amor, para el amor, y el amor como esencia metafísica de todo, la esencia de Dios mismo. Dios es amor, 1 Juan 4:8. Me llegó una comprensión muy, muy profunda de eso y decidí vivir a partir de ahí. Todos los días fallo en estar a la altura de poder vivir conforme a eso. Pero es que esto no se trata de mí, se trata de Él. Por eso digo que tiene que haber algo más grande que yo para sostenerme. Si se tratase solo de mí, todo se quebraría todos los días. Si pese a mis fallos e insuficiencias, se puede seguir hasta el día de hoy y espero con la gracia de Dios hasta el día final de mi vida, pues es por Él. Entonces, en resumen, esto se trata de Él, no se trata de mí. Muchísimas gracias, de verdad, Dante, por haber estado con nosotros acá en Buena Nueva. Que ojalá tengamos la oportunidad en otro momento de hablar de otro tema, porque honestamente son temas que enriquecen muchísimo y necesitamos tanto de escuchar cosas así, sobre todo el católico creo que necesita mucha formación. Y bueno, ahí creo que hay maestros como vos que nos pueden ayudar muchísimo a tener visiones diferentes. Dante, ¿dónde podemos conseguir sus libros? www.amazon.com. En el buscador de Amazon ponen Dante Urbina y ya está. O en mi canal de YouTube Dante A. Urbina, en la descripción de los videos, el primer link está para directo, los lleva a la página de Amazon donde están todos mis libros. Entonces ahí los pueden adquirir en físico y virtual.
Bueno, queridos amigos y hermanos de Buena Nueva, muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olvide compartir este material, también comentar, darle like, suscribirse. Muchas gracias, Roger, y gracias a nuestro querido invitado, Dante. Nos vemos. Continúa viendo Buena Nueva.